en el circuito de la figura obtenga la corriente en el punto A. Vale, aquí el voltaje de la batería del ramal superior que no se muestra en la figura es de 20 voltios. Vale. Nótese que las baterías tienen una resistencia interna. Vale, de 1 ohmio y de 2 ohmios. Bueno, entonces deberíamos de calcular en A, en B. Bueno, en B no pide calcularlo, pero bueno, se podría. Entonces, bueno, hay dos leyes fundamentales. Bueno, dos leyes. Aquí las leyes que priman son las de Kirchhoff, que ya las habréis dado, supongo. Y básicamente una está relacionada con el voltaje y otra está relacionada con... Bueno, sería más la de Ohm, pero bueno. Y otra está relacionada con la intensidad. Bueno, que dice que que lo que entra por un lado o lo que entra en un nodo tiene que salir también. No puede desaparecer así en el nodo porque sí. Entonces, bien. Vale, entonces, aquí siempre lo que tenéis que coger es circuitos cerrados. Circuitos cerrados. Bien, ¿aquí cuántos circuitos cerrados tendría? Pues tendría este primero, este segundo, y luego tendría otro que sería este de aquí también. O sea, el que cierra todo. ¿Qué ocurre? Que circuitos independientes solo tengo dos. El tercero combina, o es combinación de los otros dos. O sea, yo puedo elegir o bien este y este como mis dos circuitos independientes, o elegir este y este pequeño, o este pequeño y este grande. Bueno, las posibles combinaciones que puedo hacer con tres. Vaya, pero cogiendo solo dos. Esto al final alarga que es que como dependientes solo hay dos circuitos cerrados, digamos, o sea, independientes, el tercero va a ser una combinación de los otros dos y no me va a aportar información. Es como en el caso de los sistemas de ecuaciones. Igual. Entonces, bueno, nos pide que calculemos el voltaje. La corriente en el punto A, vale. La que pasa por aquí. Entonces, bueno, vosotros normalmente lo que haréis será empezar y diréis, bueno, IA, por aquí hay una corriente, que no sé cuál es. Voy a llamarle IA, ya que pasa por el punto IA, voy a llamarle IA. Por aquí va a haber otra corriente. Vamos a llamarle, ya que pasa por el punto B, a la que pasa por esta segunda rama, vamos a llamarle IB. Y la que pasa ya por aquí, pues ¿qué va a ser? La combinación será, no sé cómo llamarle, vamos a llamarle IC, por llamarle de alguna forma. Esta IC será combinación de las otras dos, por la ley de Kirchhoff de nudos, que sería la que implica las intensidades. Es decir, Kirchhoff lo que te dice es, lo que entra en un nudo, que en este caso el nudo o al nudo entrarían IA más IB, tiene que ser igual a lo que sale. ¿Qué es lo que sale del nudo? ¿Qué es lo que tiene dirección saliente del nudo? IC. Esto al final es como yo he elegido las intensidades. Quiero decir, yo podría haber elegido otro sentido. Es decir, podría haber elegido que IA va en la otra dirección, IB va en esta y IC va hacia arriba, y entonces cambiaría esto. Lo único que va a cambiar es el signo, vaya, pero que no habría ningún problema, vaya. Pero bueno, tal y como las he representado yo, sería así. Y luego, por otro lado, eso sería al final una relación entre todas ellas. Y luego, por otro lado, tendríamos la de los voltajes. Entonces, la de los voltajes vamos a aplicarlas sobre circuitos cerrados, como te decía. Esta va a ser la primera ecuación, luego vamos a tener una segunda que vamos a aplicarla sobre este circuito cerrado, imagínate. Entonces, este circuito, a ver qué me cuesta ver, tengo una resistencia de 2. Vale. Siempre tomando como orientación esta intensidad de aquí, ¿eh? Entonces, voy a empezar desde aquí.
Voy a tomar este punto y voy a empezar desde aquí. Bien, como la corriente va en esta dirección, no sé si os habrán dicho que al final una resistencia lo que provoca es una caída de voltaje. O sea, entonces, bueno, te voy a dibujar la primera porque si no, creo que es más lioso. Yo tengo esto así y otra resistencia. Aquí una resistencia, el voltaje que está así y otra resistencia. Bien, voy a quitar esto porque si no vaya el lío que tengo. A ver, no veo una mierda. Por aquí ve. Vale, entonces, esta sería la que he cogido como primera. Voy a ponerle aquí el 2 para identificarla con la ecuación. Vale. Aquí tengo IA y aquí tengo IB. Las corrientes que he seleccionado. Bueno, entonces parto desde aquí. Lo que hago es, digo, bueno, el voltaje, la caída de voltaje en este nodo va a ser 0, es decir, las sumas y las restas de voltaje que pueda ver aquí, o sea, las subidas de voltaje y las caídas de voltaje que pueda haber aquí, no van a variar el voltaje final. Quiero decir, si yo empiezo en este punto y acabo en este punto, el voltaje tendrá que ser el mismo. Entonces, eso lo que te lleva es decir, bueno, vale, yo parto de este, voy a tomarlo como si fuera un 0. No es que lo tengas que hacer así, pero bueno, para tener una idea. Bueno, parto de este punto. La resistencia, ¿qué es lo que me hace? Como la intensidad va hacia este lado, me provoca una caída de voltaje en la otra dirección. Es decir, esto es una caída de voltaje. La resistencia siempre va a provocar una caída de voltaje. Entonces, ¿cómo la pondría yo? Pues la pondría como menos, y aquí ya es donde entra lo que habréis dado, la ley de Ohm, que el voltaje es, o la caída de voltaje sería intensidad por resistencia. Entonces, la caída de voltaje, que al final es a lo que nos lleva, que nos dice que la diferencia de voltaje en un circuito cerrado es 0, es lo que nos dice la primera ley de Kirchhoff. En este caso, bueno, esta caída de voltaje en la resistencia sería IA por R, donde R sería 2 ohmios, porque esto sí que es un dato. Aquí aquí te la voy a poner la ley. Sería la suma de voltajes es igual a 0 en una cerrada, y aquí es la de los nodos, todo lo que entra lo mismo que sale. Bueno, luego veríamos, aquí lo que tenemos es, pasamos de un voltaje mayor, aquí está el voltaje grande y a la derecha está el pequeño, es decir, aquí lo que tenemos también es una caída de voltaje. Nos dice de 20 voltios. Esto es un dato, ¿eh? El V nos dice que es igual a 20. Es un dato. Luego seguimos por aquí y volvemos a tener otra resistencia. Es otra caída de voltaje. Entonces será menos IA por la resistencia, que serán 3 ohmios. Y luego ya aquí, ya si te fijas, la corriente que hemos dicho que pasa por aquí ya no es IA, es IB. Si te fijas, esta corriente ya no va en esta misma dirección. O sea, si nosotros siguiésemos analizando por aquí, la corriente no entra por aquí, porque nosotros la hemos denominado IB. Entonces, en este caso, lo que va a ocurrir es que esta intensidad que pasa por aquí, a la que hemos llamado IB, lo que va a provocar aquí ya no es una caída de voltaje, sino una subida de voltaje. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? Porque van en dirección opuesta. O sea, si yo hubiese cogido, es decir, como yo estoy suponiendo que IB se traslada de aquí a aquí, recuerda que la caída de voltaje siempre es en contra de la resistencia. Entonces, aquí va a haber menos voltaje que aquí. Igual que hacíamos aquí. O sea, aquí habrá más voltaje que aquí, porque se va moviendo hacia allá. Entonces, aquí debería de haber más voltaje que aquí. Igual que aquí hay más voltaje que aquí. Lo importante es que entiendas que ahora
la intensidad que hemos tomado, la corriente que hemos tomado ya es IB. IB no va en la misma dirección que IA. Entonces, claro, de aquí a aquí se dará una subida de voltaje. Se computará como positivo, considerando IB por esta resistencia que será 4 ohmios. Si IB lo hubiésemos cogido en la otra dirección, hacia aquí, entonces ya habría habido una caída de voltaje, de aquí a aquí. Pero como lo hemos cogido en otro sentido, de aquí a aquí lo que habrá es una subida de voltaje. O sea, cuidado eso porque al final, en la dirección o en el sentido que marques tú, las intensidades va a definir todo el circuito. Que luego no es importante, pero tienes que ser consecuente con cómo elijas tú las flechas. Los sentidos de las intensidades. Entonces, aquí sería por 4. Aquí tendríamos de este punto a este punto que tenemos una subida de voltaje. Entonces, contribución positiva, más 20V. Y de aquí a aquí, lo mismo que te decía antes, como la intensidad, o IB va de izquierda a derecha, aquí lo que tendremos es, al final el voltaje aumenta en contra del sentido. Entonces, de aquí a aquí tendremos otra subida de voltaje, que será IB por 1. Y todo esto nos dice la ley de Kirchhoff que tiene que ser igual a 0. Obviamente, yo empiezo aquí, acabo aquí, la diferencia de voltaje tiene que ser 0. O sea, que yo estoy aquí y estoy en el mismo punto y la diferencia de voltaje es diferente. No tiene sentido, ¿no? Entonces, tiene que ser igual a 0. Esos son dos leyes muy simples que además concuerdan con todo el electromagnetismo de Maxwell y todo, porque, o sea, las cargas no pueden desaparecer porque sí. No, es que aquí tengo una corriente de electrones y desaparece porque sí, ¿no? No puede ser eso. Entonces, son como consecuencia de todo eso. De que no pueden desaparecer los electrones porque sí. Entonces, esta sería para la primera. Aquí lo único que son incógnitas, que antes no te he mencionado, son las corrientes. Es decir, IA e IB. Bueno, E y C si quieres. Esas son las únicas incógnitas que tenemos. Ninguna más. Esta no es muy necesaria, pero bueno. Porque al final dices IC es igual a IA más IB. Entonces te quedarían como estas dos. Pero bueno. Entonces, a lo que voy es, tenemos 3 variables y 2 ecuaciones. Nos faltaría una tercera, que lo que te decía, podría coger, ya he cogido esta, podría coger esta de aquí o esta de aquí. Entonces vamos a coger esta de aquí, la grande, que es más simple porque al final, si cojo la grande solo voy a tener una resistencia. Y ya tengo el trabajo hecho de esta primera, así que bueno, voy a coger esta, la grande. Bueno, no, si es que da lo mismo, ¿qué más da? O esta. Voy a coger la pequeña, venga. Entonces, cogiendo la pequeña, recuerda... Bueno, que se me ha ido. A ver. Cogiendo la pequeña... aquí te queda... 10 ohmios. Bueno, aquí lo que te decía, hemos marcado IB en esta dirección, luego no cambies los sentidos. Una vez empieces el problema, déjalos así. No es muy importante donde lo pongas, los sentidos, luego te van a decir los signos de las intensidades si te has equivocado o no, hacia dónde lo has puesto. Vamos, que esto me da igual, quiero decir, si me da positivo sé que he acertado. Y que ven en esa dirección la corriente. Y si me da negativo, sé que es en la otra dirección, pero ya está. Todo es en referencia a lo que he tomado al principio. Bueno, este es 1, este es 4, este es 20 y este es 10. Bueno, entonces, operando este circuito, lo mismo. Empiezo por aquí, aplico la ley de Kirchhoff del voltaje y me dice que de aquí a aquí, como la corriente va de izquierda a derecha,
aquí lo que habrá es, de este punto a este punto, una bajada de voltaje. Es decir, IB por 1. Luego, de aquí a aquí, habrá una caída de voltaje. Porque lo que te dice esta fuente de alimentación es que esta parte de aquí tiene más voltaje que esta de aquí. Entonces, de aquí a aquí lo que habrá es una caída. Estoy siguiendo, o sea, dando vueltas en el mismo sentido que las agujas del reloj. Tú puedes coger otro sentido, pero yo creo que ese es el más lógico, por cogerlo en esa dirección. Si lo coges en la otra no pasa nada, pero bueno, siempre sigue un orden. Bueno, y aquí menos 20, lo que te decía, y aquí otra vez lo mismo. La intensidad va de izquierda a derecha, la subida de voltaje irá de derecha a izquierda, en sentido contrario. Es decir, aquí tienes más voltaje que aquí. Es decir, una caída de voltaje. Al final la resistencia siempre hace una caída de voltaje. En la dirección contraria, vaya, del esto. De la corriente. Vale, tendríamos esto y luego este de aquí. Vale, aquí, ¿qué corriente es la que pasa? Aquí no me pasa IB. La corriente que me pasa es IC. La que pasa por esta resistencia. Y la habíamos marcado en esta dirección. Entonces, IC lo que va a ocasionar es, de este punto a este punto, como va en esta dirección IC, lo que va a provocar es una caída de voltaje o una subida de voltaje en este punto. Es decir, de aquí a aquí subirá el voltaje, o visto de otra forma, de aquí a aquí lo que va a caer es el voltaje. Entonces, IC por 10. ¿10 o 100? 10. Igual a 0. Porque ya hemos vuelto al mismo punto de partida. Igual a 0. Y esas serían las tres ecuaciones. Esta primera, que es, bueno, un poco absurda, porque al final, ¿a qué se limita esta de aquí? Esta lo único que se limita es que donde aparece IC pongas IA más IB, es decir, en este punto, pongas IA más IB. Bueno, y te va a quedar. Voy a ponerte ya las dos ecuaciones que, bueno, utilizando ya la primera, te va a quedar menos 2 IA menos 3 IA, bueno, esto ya lo podía haber sumado también. Voy a poner menos 5 IA menos 20. Bueno, este menos vamos a simplificarlo ya. Y este te quedan 5 IB más 5 IB igual a 0. Y este de aquí, lo que te decía, 1 más 4 te dará, o sea, menos 4 te dará menos 5 IB, menos 20. Este, lo que te he dicho aquí, es IC, que vamos a utilizar la primera ecuación para ello, que nos dice que es igual a IA más IB. Y aquí lo que tienes es, bueno, teníamos en origen tres ecuaciones, tres variables. Aquí ya tenemos dos variables, dos ecuaciones, porque hemos utilizado la primera fórmula. Esta primera que nos está diciendo que IA es igual a IB, es decir, las dos corrientes son iguales. Y una vez tenemos esto, bueno, lo sustituimos abajo, vamos a dejar, por ejemplo, el IA. No el IB, venga, el IB. Venga, 20, este sería menos 20 IB. Igual a 0, menos 25 IB, y al otro lado nos quedaría 20. IB, 20 entre 25 sería menos 4 entre 5, lo que es lo mismo, menos 0,8 amperios.